¿Qué tal? Vamos a mostrar la aplicación del diodo Zener como regulador de voltaje. Aquí está nuestro diodo de Zener. Vamos a indicar que nuestro diodo Zener presenta un voltaje nominal de 5.1 volt. Ajá. Tengo mi carga, son dos resistores de potencia. Acá se ven los dos, están en paralelo. 220 ohms. En paralelo estaría dando en forma nominal 110 ohms. Y estoy poniendo un resistor acá de 220 ohms, que esto me permite el cálculo hasta aproximadamente estar circulando algo así como 50 miliamperes por carga. Es suficiente para lo que queremos demostrar. Tengo mi capacitor, lo pueden ver aquí, 330 microfarads. Vamos a hacer un poquito ahí el zoom, ahí está, 330. Y entonces vamos a detallar. Mi transformador de 12 volts RMS en secundario 1.2 amperes máximo. Lo estoy aplicando a un puente, un rectificador de onda completa en puente, y se puede ver el esquema. De hecho, este mismo circuito lo usamos en videos anteriores. Y entonces tengo el voltaje rectificado que energiza el capacitor del voltaje rectificado que tenemos de esta forma, lo va a suavizar para tener carga, descarga, y eso lo vamos a utilizar o se va a aplicar como voltaje de polarización hacia mi regulador de voltaje. Si esto está funcionando adecuadamente, yo debo de ver aquí un voltaje más menos acá, ahí pueden ver las ondas, los puntos negativos, la parte positiva, de aproximadamente 5.1 volt. Con esta sonda voy a monitorear el voltaje que está entregando el capacitor, que sería carga y descarga, hacia mi regulador de voltaje, y con esta otra sonda voy a estar monitoreando o visualizando el voltaje de salida. Perfecto, entonces vamos a mostrarlo aquí en la pantalla del osciloscopio. Aquí lo tenemos, ahí está la pantalla del osciloscopio. Vamos a mostrarlo un poquito más a detalle. Déjenme quitar esta luz, creo que se ve mejor así. Ahí está. Entonces, el canal 1 que tengo aquí, que sería esta parte, aquí está mi 0, aquí se puede ver el 0, vean, 5 volt cuadro, ahí se ve. Entonces tendría 5, 10, 15 y algo, ¿sí? Ahorita déjame pararlo, que se vea mejor, ahí está. Entonces tenemos 5, 10, 15 volts y un poquito más. Ahorita ponemos la ayuda de la medición que trae incorporada el osciloscopio, y con la traza verde que está aquí, yo voy a estar visualizando el voltaje de salida. Pongo las referencias al mismo punto, canal 1, canal 2, y el voltaje de salida está en 5 volt cuadro. Entonces, lo primero que comprobamos que efectivamente el voltaje es regulado a 5 volts. Ahí está, 5 volts, a partir de un voltaje de entrada de aproximadamente 15 volts que tendremos acá. Vamos a poner la opción de medición para que veamos cómo trabaja esto. Continuamos. Ya activé la opción de medición, y entonces vamos a activar ahorita el que siga. Ahí se ve cómo está siguiendo al voltaje de entrada al regulador, que sería la carga y descarga del capacitor, y pueden ustedes verificar que tenemos un voltaje aproximadamente de 15. El valor mínimo lo tendríamos aquí, 15.4, el valor máximo 16.4. Activamos el otro cursor y ahora tendría yo aquí, perdón, ahí está. Ahora sí, tendría yo aquí, ahí se puede ver cómo estoy siguiendo las traza verde, ahí está, que corresponde al voltaje de salida regulado, ¿sí? Veamos en cuánto se mueve. Tenemos un valor mínimo, ahí está. Lo que estamos siguiendo es es lo que estamos siguiendo. 5.2, 5, 5.4, es decir, va desde un valor mínimo de 5, aproximadamente 5, ahí está, a un valor máximo de 5.4, y así sucesivamente. Entonces, con esto podemos comprobar que efectivamente mi esquema transformador, rectificador de onda completa, filtro capacitivo y calculado adecuadamente mi regulador de voltaje me permite energizar, coloquialmente se dice alimentar, una carga para un voltaje de aproximadamente 5 volts. Ajá. Si yo quisiera medir la corriente,
en esta parte vamos a poner un multímetro para que me esté monitoreando la corriente que circula por el resistor limitador de corriente. Y con eso ya podríamos nosotros ahora irnos a la teoría y hacer todos los cálculos para verificar que efectivamente con los datos que estamos presentando y la medición de corrientes que ahorita muestre, se comprueba. Vamos a preparar el experimento. Bueno, tuve una dificultad para la corriente. Entonces vamos a medir el voltaje en los extremos de la carga del resistor limitador. Acuérdense, 220 ohms. Aquí están mis ondas de mi multímetro y estoy visualizando 10.6 volts. Entonces lo que tendríamos que hacer nada más es dividir este voltaje que está en los extremos del resistor limitador de corriente hacia el diodo Zener, 10.6 volts. Lo vamos a dividir entre el valor de la carga, 220 ohms, y eso me va a dar mi valor de corriente que está circulando por este resistor. ¿Sí? Esto lo vamos a complementar con un video más adelantito, vamos a hacer cálculos, entonces vamos a tomar datos. 10.6 volts es el voltaje que tengo aquí en los extremos de mi carga. ¿Sí? Ahora, yo puedo poner este punto hacia acá y voy a medir el voltaje. Bien, estoy midiendo ahora el voltaje en la carga. Como tengo las ondas positivo hacia la parte de referencia, me va a dar menos algo. Pero como eso ya lo sé, no importa. Y entonces aquí está mi voltaje que estoy midiendo en la carga de 5.3 volts. Acuérdense, son dos resistores. En este caso puse resistores de potencia, 220 ohms, para no tener problema de los resistores de 1/4 de watt comerciales. Entonces volvemos a tomar la medición. Ahí está, estoy tomando 5.3 volts de voltaje de salida. ¿Y cuánto vale el voltaje en el capacitor? ¿Sí? El voltaje en el capacitor, pues tendría primero que posicionarme de este lado. Vamos a poner aquí mi referencia. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ahí está, parece ser que está haciendo un buen contacto. Y ahora voy a medir el voltaje en este punto y me daría mi voltaje de CD que estaría entregando el capacitor. Y el voltaje de CD es de 15.8 volts. Quiere decir que aquí este capacitor entrega un voltaje de CD, voltaje promedio de 15.8 volts. Y por aquí en la carga tengo 5.1 volts de mi diodo Zener, que aquí está, ahí está mi diodo Zener. Ahí lo podemos verificar otra vez. Ahora sí estoy poniendo la sonda en la parte positiva donde corresponde, que es en el extremo de la carga, véanlo. Y veamos de cuánto es mi voltaje. 5.3 volts. Con eso podríamos nosotros hacer ya todas las mediciones y todos los cálculos de acuerdo a la teoría. ¿Y qué sucede en mi osciloscopio? Ahí está otra vez. Recuerden, este es mi voltaje en la salida del capacitor. Vamos a quitar esta parte. Ahí está mi voltaje en la salida de mi capacitor. Ahí se ve clarísimo que son 15 volts aproximadamente, carga y descarga. Y este es mi voltaje a la salida de mi regulador Zener. ¿Sí? Entonces ahí está mi cero. Lo estamos posicionando aquí para que lo vean. Ahí está mi cero. Cómo estoy posicionando mi cero. Y ahí están. Entonces tengo, déjenme buscar mi apuntador que me gustó. Mi voltaje de salida aproximadamente 5 volts. Mi voltaje de entrada al regulador aproximadamente 15 volts. Y vamos a parar y veamos aquí esta parte. Vean que el rizo a la entrada del regulador pues es un poquito apreciable. Ahí lo tendríamos. Podríamos con los cursores medir de cuánto es el rizo. Y vean que después de que trabaja el regulador Zener, el voltaje de rizo disminuye. Esto se empieza a volver más CD. Si yo pongo aquí un capacitor de valor mayor a 330 microfarad, lo que va a suceder es que este voltaje de rizo se va a suavizar, prácticamente en forma visible va a empezar a desaparecer, y a la salida de mi regulador yo voy a ver prácticamente un nivel de CD. Puede ser de esta manera o la otra, lo dejamos así como está, porque acuérdense que si aumento el valor de capacitancia, aumenta el pico de los pulsos de corriente por mi rectificador. Muy importante eso. No es nada más subir el valor de capacitancia. Entonces lo que puedo hacer es dejar este valor de capacitor y poner un capacitor aquí en paralelo para que suavice este pequeño rizo que tengo aquí. Vamos a hacer un zoom para que lo vean. Ahí está el rizo. Nada más que, ojo, este voltaje de rizo
es 2 volt cuadro. Y este voltaje de rizo traza amarilla es 5 volt cuadro. ¿Sí? Entonces el voltaje de rizo, vean, prácticamente saquen la relación de 2 a 5 y sería algo así como un poquito 2.6, 2.7 veces menor. Cuando yo ponga un capacitor aquí, voy a ver que ese voltaje de rizo disminuye. Déjenme buscar un capacitor para hacer la prueba. Ahora sí, acabo de encontrar otro capacitor. Acuérdense, el punto negativo, la parte negativa, perdón, de nuestro capacitor siempre tiene que ir a su referencia. Mi referencia es este punto que está aquí. Entonces, ahí lo estoy poniendo. Y lo que voy a hacer es poner la otra parte hacia la parte positiva. Pero antes de ponerlo, veamos la forma de onda. Ahí está la forma de onda. Traza verde. Ahí está el rizo apreciable. Y entonces ahora fíjense lo que voy a hacer. Ahí lo conecto y vean qué sucedió con la traza verde. Se obtiene un nivel de CD más limpio sin afectar en forma significativa el rizo traza amarilla del capacitor. Voy a quitarlo. ¿Sí? Ahí lo estoy quitando y vean. Vuelve a presentarse el rizo. Vuelvo a conectar el capacitor. Vean tantito porque tengo unas... Ahí está. Ahí lo estoy conectando. ¿Sí? Véanlo. Ahí está el capacitor. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, cuando yo conecto adecuadamente el capacitor, vean cómo logré filtrar ahora sí el nivel de CD. Prácticamente es un nivel de CD tal cual aparece en las fuentes de voltaje que tenemos en los laboratorios. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues tener un nivel de CD. Ahí lo dejamos bien, ya quedó. Bueno, aquí hay un problemita. A ver si ahí se queda. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está, ahora sí me permite maniobrar. Ahí está mi nivel de CD. Si yo empiezo a buscar el rizo ahora, vean, este es mi nivel de rizo, ahí está. Lo voy a parar. Prácticamente desapareció. Para nosotros esto sería nivel de CD. Vean, 500 milivolt cuadro. Quiere decir que de aquí, de este punto a este punto, existen 500 milivolt. Ni un cuadro, es más, ni una división alcanzo. Vean, ahí está. Ni una división alcanzo a cubrir. Si cada cuadro son 500 milivoltios y contamos 1, 2, 3, 4, son 5 divisiones, quiere decir que cada subdivisión son 100 milivoltios. Como no alcanza a cubrir ni una subdivisión, quiere decir que el voltaje de rizo es mucho menor a 100 milivoltios. ¿Sí? Ahora, vamos a medir el voltaje nuevamente, tantito. Ahora estoy midiendo el voltaje en la carga. Vean, ahí está la sonda de mi multímetro y la otra sonda. Estoy midiendo el voltaje en la carga. Vamos a ver si se lograra apreciar. Ahí está. Creo que sí se ve. 5.3 volts. ¿Qué pasa si quito el capacitor? Si quito este capacitor, va a aumentar el voltaje de rizo y el nivel de CD va a disminuir ligeramente. Veamos si es cierto. Ahí se cayó. Perdón. Ahí está. No se alcanza a percibir porque mi instrumento no da ese nivel de medición. Pero aquí, si tuviera con más resolución mi instrumento de medición, yo vería que antes salía 5.30 y algo, y cuando quito el capacitor, que ya no está, este voltaje reduce significativamente. ¿Por qué no alcanzo a verlo tanto? Porque acuérdense que con ese capacitor que puse, el voltaje de rizo que tenemos aquí, déjenme buscarlo otra vez, el voltaje de rizo que tenemos aquí presente, ahí está. Cuando yo pongo el capacitor se reduce al orden de milivoltios, por lo tanto, realmente lo que estoy ganando es muy poco. Por eso no es adecuado en forma indiscriminada estar poniendo capacitores. ¿Sí? Hay una gran gama de capacitores que podemos tener. ¿Sí? Aquí tengo una gran gama de capacitores. ¿Sí? Ahorita son los que tomé, ahorita usé uno para las pruebas. Pero creo que el objetivo de esa práctica queda bastante satisfecho. Tenemos todo lo que hemos visto en clase. Secundario de un transformador, rectificador de onda completa, en este caso puente de diodos, efecto del capacitor de filtraje, mi regulador Zener, y ahí está trabajando en forma muy adecuada. Ahí están mis 5.3 volts, ya sea con el instrumento, en este caso mi multímetro que tengo aquí, o con la toma de pantalla, 2 volt cuadro, véanlo. ¿Dónde está mi cero? Mi cero está aquí. Entonces, si son 2 volt cuadro, sería 2, 4, como la mitad, 5 volts. Y con eso queda, creo que bastante demostrado
toda la teoría que hemos visto en clase. Y espero que este video un poquito no tan profesional, pues bueno, les ayude a entender cómo diseñar con todas las notas, todas las teorías que ya dimos en clase, cómo diseñar un regulador de voltaje. Y acuérdense, el regulador de voltaje a partir de diodo Zener es adecuado siempre y cuando el voltaje de entrada que yo aplique no sea muy grande y no haya mucha variación, es decir, el rizo. Y dos, que la corriente que yo estoy demandando aquí en mi diodo Zener no tenga una gran variación. Eso ya lo pusimos en notas. Voy a pausar nuevamente el video porque ahora voy a poner la fuente de la carga activa. Para, en vez de trabajar con estas cargas físicas, voy a poner mi carga activa y voy a demandar corriente por aquí. Y para que puedan verificar todo lo que hemos platicado. Ya está el experimento. Entonces tenemos nuestro diodo Zener, está aquí abajito. Ahí se alcanza a ver. Estoy poniendo mi carga activa, que en un video ya había explicado cómo trabaja. Ahí están 4.97 volts. No estoy demandando corriente ahorita. Y aquí con el multímetro estamos verificando el voltaje en la carga. Vamos a empezar a aumentar la demanda de corriente suavemente. Y vean, ahí tengo 70 mA y se cae mi voltaje. ¿Sí? ¿Por qué se cae? Si ustedes hacen cálculos, tengo 220 ohms aquí. Y aquí una carga activa que está demandando de 0 a 50 mA. Este resistor está limitando el paso de corriente máximo que yo puedo demandar con mi carga activa. Mientras yo esté entre 0, ahí suavemente lo estamos subiendo, muy suave. Vamos a ver, ahí está todavía regulando. Ahí está, ahí déjame bajar un poquito. Es que ahí brinca muy rápido. Necesito más sensibilidad. Ahí fíjense bien, 50 mA. Ahí estoy demandando 50 mA. Y entonces en este momento la corriente que yo demando vía la carga activa se la estoy quitando al Zener. Se la estoy quitando porque este resistor no permite fluir más, que deje fluir más corriente hacia mi esquema diodo Zener regulador. Si yo disminuyo el paso de corriente, ahí está, aproximadamente, vamos a ver si podemos dar, ahí están 10 mA. Más o menos 10 mA, por ahí deben de andar. Vemos cómo si regula adecuadamente. Si yo quisiera, ahí está, miren, ahí está regulando. Y tengo los 5 volts muy cercanos. Si yo quisiera que esto entregara más corriente, tendría que disminuir el valor del resistor para que circulara más corriente. Déjenme preparar el experimento para que vean que esto es cierto. Veamos, puse otro resistor de 220 paralelo para que aquí tenga una resistencia total de aproximadamente 110 ohms. Eso va a aumentar al doble el paso de corriente máximo que yo puedo dejar pasar hacia mi esquema diodo Zener carga activa. Y vean ahora sí, ahí tengo 10 mA y los 5 volts. Aumento a 100 mA y vean, vamos a bajar tantito, es que ahí está, 70 mA. Y vean cómo ahora sí, bueno, ya hace 50, 70, cómo se estabiliza y empieza a regular adecuadamente mi esquema de diodo Zener. Con esta prueba que estamos haciendo a través de la carga activa, podemos verificar lo que he dicho en clase. Estos esquemas de regulador de voltaje con diodo Zener son muy adecuados si mi corriente en la carga no es de gran demanda y no hay gran variación. Si la corriente en la carga presenta grandes variaciones, entonces las voy a compensar con resistores de valores más pequeños. Por eso en los ejercicios que hemos visto y desarrollamos en la clase, esos resistores salen de valor pequeño. Pero eso es un inconveniente. Entre más corriente circule por aquí, debido a que esta resistencia total es más pequeña, más disipación de potencia. Y en esos esquemas, entre más disipación de potencia yo tenga aquí, entonces la eficiencia disminuye. Conclusión, y va de la mano con lo que en clase he estado explicando, los esquemas reguladores con diodo Zener son adecuados para voltajes de entrada medianos y demandas de corriente en la carga pequeñas y sin grandes variaciones. Nuevamente, si yo aumento el consumo, miren cómo se empieza a caer el voltaje, se cayó, ¿sí? Entonces tengo que disminuir el consumo, ahí está, cercano a 10 mA y vean qué bonito regula. ¿Sí? Entonces, diodo Zener para compensar variaciones de voltaje de entrada y compensaciones de corriente en carga no son muy adecuados. El sacrificio de corriente es muy grande.
Hay otros esquemas que vamos a ver en sesiones siguientes. En las clases ya empezamos a ver el transistor bipolar, y ese esquema, el transistor, por su naturaleza, su principio de operación, permite regular corriente. Y entonces vamos a repartir el trabajo. Un diodo Zener que regule voltaje a pequeñísima corriente, y un transistor BJT que se encargue de regular corriente, de tal manera que entre los dos esquemas regulen voltaje y corriente. Y ese es el principio de operación de los reguladores lineales que se venden como circuitos integrados en cualquier tienda electrónica. Toda la serie LM7800, bueno, XX, 05, 09, 015, la serie 79, el LM317, el LM337, todos esos esquemas van a darse cuenta cuando terminemos el curso que están basados en el principio básico de regulación con un diodo Zener y regulación de corriente, que no hemos visto aquí todavía, pero en teoría sí ya empezamos a atacar el tema, vía un BJT. Yo espero que este video les sirva para poder entender en esta época de pandemia y clases en línea, poder entender estos esquemas de reguladores de voltaje. Muchas gracias, y como siempre les digo y les pido, la única manera de aprender es estudiar. No hay otra manera, es estudiar. Hasta luego, que estén bien.